buenas a todos. Hola Javier, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Lena? Muy bien, muy bien. Cansado de la WordCamp. Pero bueno, bien. Este fin de semana tocará recuperarse. Claro, sí, yo también estoy cansada, ya me he recuperado un poquitito, pero todavía tengo que descansar un poquito más, dormir la mañana y esto para recuperarme del todo. Y bueno, pues nos estamos recuperando de la WordCamp Europe 2025 que se celebró del 5 al 7 de junio en Basel, Suiza. La WordCamp Europe es uno de los tres eventos más grandes que hace WordPress dentro de lo que es WordCamp y todos los años se va realizando en una ciudad diferente dentro de Europa. Normalmente hay side events dentro de lo que es la WordCamp Europe, que son pues personas que también están dentro de la comunidad y que organizan estos eventos que se hacen una vez que ha finalizado la sesión diaria de la WordCamp. Y uno de los eventos a los que pude asistir, pues fue el alcontract.org. Y de esto es que nos va a hablar Javier Casares hoy aquí en esta entrevista. Javier, bueno, pues es un veterano ya de Internet, desde 1994 y desde 1997 está haciendo websites y es alguien pues muy importante dentro de lo que es toda la parte de hosting en, en WordPress. ¿Y desde cuándo estás trabajando en la parte de hosting para WordPress.org? Pues la parte de... O sea, yo empecé a usar WordPress en 2005. En 2000... Bueno, sí, 2007-2008 ya tenía cierto conocimiento un poco, quizá no tanto de la comunidad en sí, era más un poco conocimiento del mundillo, digamos, del ecosistema, pero no tan metido en lo que es la relación entre personas, por así decirlo, la parte más de eventos y de comunidad. Y sí que a partir de 2010-12 fue cuando empecé a meterme, digamos, en lo que es eso, la parte más de comunidad. Eh, yo en esa época todavía me dedicaba a temas de SEO, de web performance sobre todo, y, y justo antes de la pandemia, sí, más o menos yo creo que fue en el 18, en el 19 puede ser, en un par de eventos en una WordCamp Sevilla y en una WordCamp Granada coincidí con una persona que estaba metida en el equipo de hosting de global, digamos, a nivel mundial, no en España. Yo hasta ese momento estaba como muy metido en la comunidad española. Y entonces, claro, un poco fue como que me abrieron los ojos diciéndome, pero ¿no sabes que hay una cosa de hosting que es precisamente lo que tú te dedicas? Y entonces, claro, fui ahí, al principio pues estuve como escuchando, estaba haciendo de lurker ahí un poco en el Slack de Global, porque me daba como un poco de cosas, ¿sabes? Porque dices, ostras, aquí están las empresas de hosting más grandes del mundo, ¿qué hago yo aquí? Y sí, sí, al poco tiempo, gracias a Kira, que fue un poco la persona que me dio un poco pie a estar ahí, pues yo en privado iba hablando y le iba escribiendo, oye, digo esto, digo lo otro, tal, y sí, sí, tira, tira. Y así un poco fue cuando empecé a meterme. Y a partir de ahí, pues estos últimos 3-4 años he sido el representante del equipo global de hosting. Y bueno, este año estoy un poco de relax, que también está bien meter a gente nueva, que no hay ya acaparar. Pero bueno, seguramente a ver un poco cómo va. También quiero acabar de retomar y acabar de programar varios proyectos que tenemos en el equipo. Pero bueno, sí, necesitaba un poco también por salud mental, desconectar de la presión, digamos, de cada semana las reuniones y tal. Y bueno, hay otra Mm. gente ocupándose de todo, así que bien. Y en España, bueno, un poco ayudando también, lo que decía, como llevo muchos años con la Comunidad de España, pues ayudando como puedo, ahí pues, sobre todo con documentación, con accesos, porque tengo acceso un poco a muchas partes de la comunidad que no tiene todo el mundo,
pues claro, cuando hay que hacer algo, pues alguien me avisa, oye, que hay que cambiar esto, que no sé qué, que como sabemos que tú tienes acceso, pues me pongo y lo hago y ya está. Pero bueno, sí, un poco estando por ahí, que al final es lo que hay que hacer, estar y si alguien pregunta, pues intentar ayudar como se pueda. Javier es también administrador de sistemas en robotstxt.es, que esta es tu Ujú, empresa, ¿no? Y, ujú. y allí, pues, ¿qué haces en Sí, robotstxt? a ver, nosotros básicamente hacemos administración de sistemas, no hacemos nada del otro mundo. Sí que hace un año, o sea, hasta en los últimos años hemos estado Hemos estado trabajando básicamente trabajamos con cualquier empresa de hosting, o sea, nosotros al final lo que hacemos es mucho mantenimiento, optimizaciones, configuraciones de servidores, un poco todo lo que no es hosting compartido, o sea, todo lo que es cloud, VPS, un poco la parte más avanzada, sobre todo para WordPress que ya empiezan a ser un poco grandes o sobre todo e-commerce y digamos sitios que realmente necesitan un poco más de potencia, pues hacemos un poco configuraciones como muy artesanas, muy a medida de lo que cada sitio requiere. Entonces utilizamos no o sea, configuraciones estándar, pero no las configuraciones que en general todos los hosting compartidos pues tienen y demás. Entonces sí, un poco va por ahí. Y desde hace un año también tenemos infraestructura propia que sobre todo para clientes más grandes, pues claro, ya tienen sus propias máquinas físicas. Entonces lo que hacemos es gestionar esa infraestructura y tener ahí un poco de más control, digamos, sobre los sitios. Vale, vale, pues también Javier es el autor de un plugin que es WP Vulnerability, que es para analizar las Ujú. vulnerabilidades. ¿Qué nos cuentas sobre este plugin? Pues básicamente es un proyecto que empezó hace unos años, como la mayoría de los proyectos que hago, que lo empecé para mí y porque, digamos, quería tener un poco de control sobre las vulnerabilidades en WordPress, tanto en el core, que bueno, que esas son las más fáciles de detectar, pero sobre todo en plugins y temas. Y básicamente para los clientes en realidad, es decir, saber si un cliente tenía algún problema de seguridad que yo no podía ver, es decir, que fácilmente no pudiera, no pudiera verse. Y me empecé a montar esa base de datos, pues un poco con todas las vulnerabilidades, con todos los datos, empecé a recogerlo y en paralelo lancé el, lancé el plugin, que básicamente lo que hace es lee todos los plugins que tienes en tu web, hace llamadas a la API para comprobar qué versiones pueden ser, pueden ser vulnerables y poco más. O sea, no tiene más. Está ahí, es gratis, los datos de la base de datos están abiertos, o sea que cualquiera los puede usar y, y ahí está, es un proyecto que tengo ahí desde hace un tiempo. La verdad es que muy contento con los resultados. Tiene casi 300, bueno, casi no, está teniendo 300 millones de peticiones cada mes. O sea que la verdad Bastante. es que no es no es un proyecto pequeño, ¿no? No, 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 no. Nosotros lo usamos también. Es un plugin bastante famoso. Ujú, Y bueno, como ujú, parte de la presentación a Javier Casares, también hay que decir que es docente y divulgador. Va dando charlas, ¿verdad? En ujú. diferentes universidades y también entrevistas y nos va hablando de seguridad, vulnerabilidades y de WordPress. Y hoy nos va a Ujú. hablar, Sí, al final, sí, sí, dime, dime, perdona. no, que digo que sí, que una de las cosas también importantes en la parte de WordPress es explicar cómo va WordPress, cómo funciona WordPress, sobre todo en universidades, en centros de estudio,
para que la gente joven, o al menos la gente más joven que yo, y sobre todo eso, pues la gente que está estudiando, sobre todo en, en másters de marketing, más que de tecnología, eso, la gente que usa WordPress más que los que desarrollan, pues un poco explicarles qué diferencias hay, sobre todo con respecto a proyectos un poco de código cerrado en los que tú no tienes control, ¿vale? Entonces, tener un poco el control de la información, de la privacidad y obviamente, pues, algo que WordPress te permite, te permite tener. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Y ahora volvemos entonces a la WordCamp Euro 2025 y al proyecto FAIR, que vamos a explicar. Javier nos va a explicar porque él está bastante involucrado, ¿verdad, Javier? Sí, a ver, hay que diferenciar. Una cosa es al Control, que es un evento, un site event, Ujú. es un evento paralelo. em, este evento tenía como dos grandes bloques. Tenía un primer bloque que hablaba de cosas de código abierto y demás, y había un segundo bloque que se hicieron charlas o se iban a hacer charlas sobre el futuro de WordPress. Yo estuve más en la primera parte, que se hablaron un poco, bueno, hubo tres charlas hablando de un poco pues, de código abierto, tanto generales, pues estaba Zoe de la Free Software Foundation, estuvo el presidente de Typo3, que es otro CMS, estuvo un chico de Open Source Pledge, que es una plataforma donde las empresas pueden exponer cuánta gente y cuánto dinero dedican a proyectos de código abierto, y yo estuve ayudando un poco hicimos un panel pues haciendo un poco de preguntas. Sí que en este caso lo interesante era que quitando el chico de Vlad, del Open Source Pledge, que sí que está más metido en la comunidad de WordPress, el resto obviamente no lo estaban, estuvimos, o sea, mi idea era hacer preguntas, y el público obviamente también participó, muy relacionadas en cómo ellos desde fuera de la propia comunidad WordPress ven cosas de dentro de la comunidad, o sea, cosas pues relacionadas con las licencias, con la gobernabilidad, un poco con cosas, digamos, que se pueden hacer en todos los proyectos de código abierto, pero sin ser específicos de WordPress, y entonces poder un poco pues comparar y ver. Eso fue, digamos, la primera mitad, que la verdad es que es bastante interesante. Están ya los vídeos publicados, muy recomendable, sobre todo la charla de Vlad, os la recomiendo enormemente porque yo me la quiero volver a ver porque realmente dijo muchas, muchas cosas interesantes. Y luego hubo una segunda parte, que era la del futuro de WordPress. También habían un par o tres de charlas. eh, y sí que pasó una cosa que no estaba, a ver, no estaba prevista, digamos, no estaba prevista en la agenda original cuando se lanzó el evento hace un par de meses, que fue la presentación de el proyecto FAIR. Que ya digo, no estaba previsto. Obviamente yo me enteré unos días antes, pues he estado metido un poco en el proyecto. Tampoco es que haya sido de las personas más implicadas, pero bueno, he estado por ahí. Y eso, la idea era, pues, estaba por allí un poco parte del equipo que ha estado participando, y un poco se lanzó el proyecto, que justo unos minutos antes, porque creo más o menos eran las 9 de la noche en Suiza, a las 8 se lanzó oficialmente la nota de prensa por parte de la Linux Foundation, o sea que la verdad es que muy guay. ¿Y cómo nos explicarías qué es el proyecto FAIR en pocas palabras? A ver, O el bueno, con proyecto todas las FAIR. palabras que quieras, perdona. Ya, no, sí, sí. No, pero bueno, sí, un poco FAIR son las siglas de Federated and Independent Repositories in WordPress, ¿vale? Bueno, en el caso de la palabra, WordPress no está metido en el título porque el proyecto en un futuro, la idea es que sea independiente para cualquier CMS. Por eso es una de las cosas en las que está la Linux Foundation como organización de soporte
del proyecto. Básicamente el proyecto tiene varias patas, por así decirlo, pero bueno, en la parte de WordPress, que es un poco lo primero que se ha lanzado, lo más destacado, por así decirlo, es un plugin, ¿vale? O sea, básicamente existe el Fair Plugin que hace una serie de cosas. Principalmente hace dos cosas, ¿vale? En realidad hace un poco más, pero bueno, voy a centrarme en las dos principales, que es lo que más se ha anunciado y es lo más fácil de comprender, creo. Aunque en un futuro el proyecto tiene más ramificaciones, ¿eh? O sea, voy a centrarme en esto primero, luego explicaré un poco más las ramas. Como digo, es un plugin, se puede descargar desde fire.pm, ¿vale? FAIR.pm. Y básicamente este plugin hace, como digo, dos cosas. Lo primero es que desconecta de WordPress.org, ¿vale? Ahora entro un poco más en detalle. Y la segunda es que te permite, obviamente, al desconectarte de WordPress.org, ya no te podrías bajar plugins y cosas que hay en el repo de WordPress. Y entonces la segunda parte lo que te permite es descargarte esos plugins, WordPress, o sea, esos plugins, incluso el propio WordPress y los temas, desde unos repositorios federados, ¿vale? Entonces, entro primero en la primera parte y explico cada Vale, una de vale. las dos en más detalle. Entonces, la parte de desconectar de WordPress.org. Esto es un tema que es un clásico que viene desde hace muchos años, no es nada nuevo. Esto es importante por varias razones. Aparte de esto que he contado, de el riesgo, digamos, de depender de lo que en inglés se llama el single point of failure, que es un clásico en informática, que es que como una cosa deja de funcionar todo, ¿vale? Pues claro, la idea era desconectar de eso. ¿Desconectar en qué sentido? Ya no solo en poder descargarte cosas, sino desconectar cosas de WordPress que están picadas a código en el propio core. Es decir, tú cuando te descargas WordPress, automáticamente y sin poder impedirlo, haces llamadas a WordPress.org. Esto desde el punto de vista europeo es un problema bastante grave por temas del Reglamento General de Protección de Datos. Porque, claro, en estas llamadas y sobre todo desde hace un año que la IP es considerada un dato personal, claro, cualquier máquina que llama a otra máquina, la IP está ahí. Aparte, los WordPress están enviando datos un poco personales, entre comillas, ¿eh? O sea, no personales de las personas, pero al final sí que un sitio web puede reflejar la persona que hay detrás, sobre todo en un sitio personal, en un tipo, yo que sé, en un blog, por ejemplo. Como digo, la idea era desconectar sobre todo del envío de datos personales o de datos del sitio web que no son necesarios. Pongo un ejemplo bastante claro. El primero es Gravatar. El iconito, digamos, de nuestra foto que aparece en los usuarios y demás. Claro, eso tendría que ser un alternativo. Gravatar no es un producto de la comunidad, es un producto de Automatic y ya digo, no se puede desactivar por defecto. Entonces, claro, eso es un tema bastante, bueno, estás haciendo llamadas, es decir, Automatic puede saber en qué sitios web tienes un usuario, ¿vale? Entonces, claro, eso va en contra de la privacidad. Entonces, eso es una de las herramientas que se ha desconectado en el plugin, es decir, cuando tú te instalas el plugin, por defecto, Gravatar deja de funcionar, pero te puedes ir a la configuración y volverlo a reactivar, ¿vale? O sea, esa es de las pocas cosas que sí que puedes reconectar con el plugin. La otra parte, ¿vale? Este es, digamos, el ejemplo más claro de una API que no tendría que estar. Las otras son las propias de WordPress. Por ejemplo, vuelvo a un ejemplo sencillo. Cuando tú tienes un plugin y quieres actualizarlo, en realidad solo necesitas dos datos. Es decir, sabiendo el slug, que es el nombre del plugin, pues yo qué sé, por ejemplo, WooCommerce, ¿vale? Pues el plugin WooCommerce, si yo tengo la versión 1.0, yo con WooCommerce y 1.0 se lo puedo mandar a WordPress.org y WordPress me podría decir,
Pues oye, sí que tienes la versión última actualizada, perfecto. Oye, hay una versión nueva actualizada que es la 1.1, perfecto. ¿Para qué WordPress tiene que mandarle el nombre del sitio web, los usuarios y una serie de datos, la versión de PHP, la versión de la base de datos, o sea, una serie de datos técnicos que están bien por un tema de que WordPress pues más o menos sepa configuraciones, pero vuelvo a lo de antes, no se puede desconfigurar. Y todo esto va en contra del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, una de las razones principales de lanzar el proyecto FAIR fue esta desconexión de WordPress.org, ¿vale? Entonces, claro, como digo, esto es un tema bastante técnico, pero que desde el punto de vista legal, todas las webs que estén en la Unión Europea deberían de instalar FAIR. Hasta ahora, toda esta desconexión era muy compleja de aplicar, ¿vale? Es decir, no había una solución sencilla y yo, por ejemplo, estos días atrás, pues hablándolo con colegas, les decía, estas próximas semanas les voy a escribir a mis clientes y les voy a decir, oye, que sepáis que con WordPress, cuando tú te instalas un WordPress nuevo, estás cometiendo una ilegalidad. Hasta ahora no tenía solución, es decir, por eso nadie decía nada, pero ahora sí que tenemos solución legal. Entonces, claro, teniendo una solución legal, tú tienes la obligación de cumplirla, porque tú tienes la obligación de cumplir la ley. Entonces, claro, esto, entre comillas, va a obligar a todos los sitios web europeos, como mínimo, a instalar un proyecto como FAIR o cualquier otra alternativa. Ya digo, esto es la parte más legal, más un poco de temas de privacidad y demás. Luego está la segunda parte, que es lo que comentaba. Claro, si tú te tienes que descargar los plugins, como ahora te has desconectado de WordPress.org, no te puedes bajar los plugins. Entonces, lo que se ha Ujú, hecho es un sistema federado de repositorios. Obviamente todo esto está en una primerísima versión. Como decía, sí. tenemos esa primera parte, que es la parte de desconexión de WordPress.org, y tenemos la segunda parte, que es la parte de dónde descargar todos los plugins, los temas, el propio core de WordPress y demás. Para eso tenemos todo el sistema de federación de repositorios. Como una primera fase, porque esto sí que se irá ampliando, irán apareciendo novedades, ¿vale? Luego comentaré algunas de las sí, ideas que hay en el aire o cosas que se van a poder hacer, pero que todavía no están. La primera que se ha hecho es, gracias gracias a la gente de Aspire Press, ¿vale? Ellos tenían ya un proyecto y que básicamente lo que te permitía era montar como una especie de proxy sobre el propio WordPress.org y demás. Lo que se ha hecho es tener una especie de clon de toda la información que hay en WordPress.org, ¿vale? Toda esa información se va actualizando de forma más o menos automática cada X minutos. Entonces, cuando hay, por ejemplo, cuando hay una versión nueva de un plugin o de un tema o cualquier, o sea, aparece un plugin nuevo, eh, digamos, el proyecto FAIR, el plugin, lo que hace es, en vez de conectarse a WordPress.org para descargárselo, se conectará a uno de estos repositorios federados, ¿vale? Ahora mismo solo hay un repositorio, ¿vale? Es decir, tecnológicamente hablando, en realidad ¿Y dónde hemos está? creado bueno, está distribuido, eso sí que es verdad que pasa un poco como con WordPress.org, que es verdad que no es una máquina sola desde donde se descarga. En el caso de WordPress.org, si no recuerdo mal, más o menos hay 30 puntos de descarga. Creo que son 29, para ser más exactos. Y con el proyecto FAIR se han añadido casi unos 80, creo que son 79, ¿vale? Pero bueno, más o menos unos 80. En realidad, ahora mismo, esto lo que permite es que todas las descargas de WordPress ahora mismo estén como distribuidas en el planeta en 130 puntos diferentes, ¿vale? Es decir, al final el proyecto FAIR lo que está haciendo es complementar las propias descargas de WordPress. Esto también hace
que como WordPress va a tener menos descargas, digamos, es decir, se va a descargar de peso su ancho de banda, WordPress.org también va a gastar menos dinero, porque no va a tener que gastar tanto en conectividad. Entonces, esto también es indirectamente se está ayudando a la propia comunidad que gaste menos dinero en esto. Lo interesante de este proyecto es que Fastly, que es la red de CDNs, que nos ha cedido, digamos, como está la Linux Foundation por detrás, ha cedido todo esta CDN de forma gratuita para la distribución del core de temas y de plugins, ¿vale? Entonces, claro, sabes que no dependes, digamos, de un único punto, sino que ya tienes una empresa europea detrás que es la que ayuda a la distribución. Entonces, como digo, al final cuando te instalas el plugin de forma transparente tienes exactamente lo mismo, porque toda la parte de descargas y demás funciona exactamente igual. La parte de Gravatar te puedes ir a reconectarlo, digamos, a Gravatar si quieres, o sea que no hay ningún problema. Y entre las cosas interesantes de cara a futuro, como he dicho, tenemos repositorios federados. Esto significa, cualquier federación, lo que significa es que son muchos grupitos pequeños que en el fondo están todos unidos y todos actúan como si fueran lo mismo, ¿vale? Es decir, todos actúan de la misma manera, aunque están gestionados por, en este caso, diferentes empresas, diferentes organismos o lo que sea. Dos grandes ideas que hay detrás de esta federación. La primera de ellas es, entran los hostings, ¿vale? Las empresas de hosting. ¿Por qué son importantes los hostings? Porque los hostings van a poder, en un futuro, que no será tan futuro, yo creo que en los próximos meses ya empezaremos a ver algunos que lo hagan, que lo que van a hacer es clonar absolutamente toda la federación, ¿vale? Entonces, ¿esto en qué ayuda? Este sistema, digamos, sería bastante similar al que se aplica con Linux, con MariaDB, con PHP, en el que las empresas de hosting, las universidades, alojan una copia de los repositorios de estos softwares. ¿Esto en qué ayuda? En que si tu empresa de hosting tiene un repositorio federado de WordPress, cuando tú te vas a descargar o vas a actualizar un plugin, en vez de irse, entre comillas, a Internet a buscar esa actualización, en realidad lo va a hacer a tu empresa de hosting, lo que significa que lo va a tener alojado en un servidor que está muy cerca del tuyo. Y esto va a hacer que vaya, aparte de que vayan a ir mucho más rápido las descargas, como es tráfico interno, en realidad no vas a consumir ancho de banda externo. Entonces, por ejemplo, si tú pagas por tráfico, todo ese tráfico no lo vas a pagar, ¿vale? Entonces, esto, digamos, es una de las ventajas que las propias empresas de hosting van a poder tener internamente una especie de clon de todo el sistema. Ya digo, esto es una ventaja, esto se va a empezar a implementar en los próximos meses y sobre todo, ya digo, esto, por ejemplo, en la WordCamp Europe lo estuve hablando con algunas empresas de hosting que son europeas que no eran conscientes de lo que decía de la GDPR. Entonces me dijeron, ay, pero entonces habéis hecho algo fácil para que cuando me instale el WordPress automáticamente ya llame al proyecto FAIR y el proyecto FAIR esté activado. Y entonces eso se está trabajando. Es decir, ahora mismo el plugin te lo tienes que descargar manualmente y lo tienes que activar. Esto significa que cuando te instalas un WordPress, sí que las primeras peticiones las vas a hacer contra WordPress.org y a partir de la activación del plugin no. La idea es que el proyecto FAIR lance un WordPress con el plugin previamente instalado, de forma que cuando actives WordPress, automáticamente estás desconectado de WordPress.org. Esto es otro tema. Ya ¿Qué digo, hostings ya están involucrados en el proyecto? ahora mismo ninguno. Es decir, no hay ninguno de forma pública, aunque varios han comentado que están interesados. No puedo decir quiénes, porque obviamente Vale. todavía supongo que, a ver, hay dos temas aquí. Uno es, entiendo que los hostings pequeñitos les va a dar igual. Yo seguramente intentaré
trabajar con hostings españoles para que implementen esto, que ya ha habido alguno que en alguna WordCamp y en otros eventos, cuando les medio dejamos caer que se estaban trabajando en este tipo de posibles soluciones, porque yo también he estado trabajando en algunas de ellas, simplemente por probar, todo el mundo me dijo que estaban muy interesados, básicamente porque una de las ventajas de las empresas de hosting es que tienen mucho espacio en disco, entonces hacer una copia del repositorio de WordPress no debería de ser algo costoso para ellos, es decir, al final tiene mucha más ventaja que inconveniente tenerlo así. La otra ventaja, que ya digo, esto sí que es más de cara a futuro y todavía no está, no es que no esté claro cómo se va a hacer, sino que hay que crear herramientas y demás, es la parte de agencias, ¿vale? Y me explico, agencias o desarrolladores de plugins. Entonces, pongo un ejemplo como, no sé ahora, no sé, alguna empresa Awesome Motive, que creo que son una agencia o desarrolladores que tienen varios plugins, ¿vale? He dicho estos por decir unos, que no se me viene ninguno ahora a la cabeza. Entonces, esta gente, por ejemplo, tiene, no lo sé, 10 plugins. Entonces, si tú eres desarrollador de plugins y no los quieres subir a WordPress.org, te puedes montar tu propio repo. ¿Vale? Entonces, la gracia de esto es que como el repo está federado, cuando tú te vayas a un WordPress que tenga el sistema FAIR activo, harás una búsqueda de un plugin nuevo y estos plugins que no están en WordPress.org te van a aparecer. ¿Vale? Esto suena mucho también a plugins premium, ¿vale? Es decir, los plugins que son de pago. Esto es otra de las cosas que en un futuro se implementará, que es que el sistema va a permitir que sepas que hay plugins de pago y con algún tipo de API key o con algún sistema, que ahora mismo pues seguramente tendrá que cambiarse el sistema actual, podrás descargarte los plugins premiums del sistema federado, ¿vale? Ya digo que todo esto es algo que se puede hacer, pero no está todavía implementado porque hay que lanzar la documentación, hay que involucrar a desarrolladores, a empresas y demás para que lo hagan. Y también en paralelo, una de las cosas que también el otro día en la WordCamp estaban preguntándome es cómo se va a controlar la calidad o todo... toda la revisión, digamos, de los plugins que, por ejemplo, hace el equipo de plugins. Esta capa también se podrá crear. Es decir, en un futuro habrá herramientas que permitan la gestión federada del sistema. Entonces, si se detecta que hay algún plugin que no corresponde, que tiene, yo que sé, que tiene un virus, que tiene malware, que tiene cualquier cosa, lo que se permitirá es que con estas herramientas federadas, cualquier persona pueda reportar algún plugin y todo esto se haga en paralelo a la comunidad, ¿vale? Es decir, como digo, todo este proyecto es muy complementario a lo que se hace en la comunidad, pero desconecta de algunos puntos críticos que ahora mismo WordPress no tiene. Ya digo, todo esto que he explicado... Entonces, Dime. a ver, un poquito sería como que Fer va a ser como un intermediario entre WordPress.org y el usuario final, porque el usuario que se descarga Fer, pues va a tener acceso a todos estos recursos a través de Fer, pero Fer sí que va a seguir conectado a WordPress.org. Sí, o sea, no es que Fer haga de intermediario, sino que Fer lo que plantea es, ahora mismo con AspirePress, es tener un clon de WordPress.org, pero una de las cosas que se ha ofrecido a la comunidad, obviamente entiendo que se lo tienen que revisar, es que la propia comunidad sea parte de Fer. Es decir, que el propio repo de la propia comunidad se federe dentro del proyecto de FAIR. Entonces, que en vez de tener una herramienta que esté haciendo el clon y demás, que la propia comunidad participe dentro de FAIR. Como digo, esto es un proyecto muy complementario a
al propio WordPress. Entonces, obviamente queremos que WordPress esté implicado, no es un fork, ¿vale? No es que se haya cogido WordPress y se haya hecho una cosa, es simplemente un plugin que lo que hace es filtrar esas llamadas a wordpress.org para evitar tener problemas sobre todo, ya digo, de privacidad. Obviamente, habrá ciertas analíticas dentro del proyecto FAIR que serán federadas, todo eso se está trabajando. O sea, hay una serie de cosas que se irán anunciando. Y otra cosa importante es que el proyecto FAIR no depende de nadie, ¿vale? Como he dicho antes, es un proyecto que está bajo el paraguas de la Fundación Linux, ¿vale? Que entre otras cosas tiene Linux como proyecto de código abierto, que es el proyecto más grande de código abierto del planeta. O sea que no son 4 mataos ahí haciendo una idea. Y por otro lado, obviamente, al ser un proyecto de la Linux Foundation, tiene un sistema de gobernabilidad preestablecido, ¿vale? Entonces, cada grupo de trabajo, ¿vale? O sea, va a haber, bueno, en realidad ya lo hay, ahora mismo hay 3 personas que ya están en la dirección del proyecto temporalmente, ¿vale? Este primer ¿Quiénes? no recuerdo los nombres, pero te los puedo decir porque sé dónde están y te Vale. puedo decir exactamente quiénes son porque los tengo por aquí. Vale, sí. Mira, son Carrie Dills, Mika Epstein y Ryan McHugh. Carrie, no te puedo decir quién es porque no la tengo muy situada. Sí que puedo decirte, por ejemplo, quién es Mika Epstein, que es era la responsable del equipo de plugins hasta hace 3 o 4 años. ¿Vale? Entonces es una persona que conoce muy bien todo el tema de plugins, todo el tema de la validación de plugins, ¿vale? Y demás. Y Ryan McHugh ha sido y está siendo el desarrollador principal del plugin de FAIR. ¿Vale? No ha estado solo él, ha habido más gente, pero él es un poco la persona que ha estado dentro de todos, ¿vale? Obviamente, esto, digamos, son lo que se llaman los co-chairs, ¿vale? Los corresponsables, los como codirectores del TSC, que es el sistema, digamos, de organización, y luego hay un montón de miembros, entre los cuales, por ejemplo, estoy yo, ¿vale? Creo, no sé quién más hay así conocido que pueda estar. Mira, por ejemplo, está Courtney Robertson, que es una persona de GoDaddy y sobre todo está muy, muy presente en las WordCamps. Por ejemplo, Francesca Marano, que está en Pashtag, también es bastante conocida en la comunidad. Sobre todo, bueno, otra persona muy conocida es Just de Valk, que es uno de los creadores de Yoast, o el creador de Yoast. Karim Marucci, que es otro de los dos que ha estado un poco más visibles. Pascal, que está metido en el equipo de performance de WordPress. No sé, hay un montón de gente que está muy metida en la comunidad de siempre. O sea, no es un proyecto que ha salido de 4 zumbaos que se nos ha pasado por la cabeza algo, sino que realmente estamos como, no sé, la lista de 3, 6, 9, 12, 15, 18. Hay cerca de casi más de 30 personas, ya digo, muy metidas en la comunidad, que hemos estado bastante activos en intentar encontrar una solución técnica a un problema que ya venía de lejos, ¿vale? O sea, al final, todo esto yo creo que no hubiera pasado si no hubiera pasado todo lo de WP Engine, obviamente, pero es algo que ya viene de lejos, no es algo nuevo, y el proyecto FAIR un poco lo que intenta es proteger los activos de WordPress fuera de la propia fundación WordPress, ¿vale? Entonces, por eso digo que no va, o sea, este proyecto no va en contra de WordPress, no es un for de WordPress, sino que es una cosa complementaria a WordPress, sobre todo para proteger a los usuarios. Este proyecto lo que permite son esas dos cosas básicamente que hace el plugin, que es no depender de un single point of failure
ni estar enviando datos de telemetría a una empresa privada. Y por otro lado, cuando el sistema federado, o sea, dentro de unos meses, cuando realmente haya una federación, claro, ya no tendrás, no dependeremos de nadie en concreto, porque en el momento en el que haya 3 empresas federadas o 3, incluso 3 empresas de hosting, 3 lo que sea, ya tendremos un sistema federado real, ¿vale? Técnicamente, cuando se habla de sistemas distribuidos y sistemas escalables, siempre tienes que tener como mínimo 3 puntos de acceso. Ahora, a nivel central hay uno, a nivel global hay, como decía antes, hay 80 o 90 o los que haya. Entonces, en ese sentido, estamos bastante protegidos y tranquilos. Ya digo, la idea es que sea un proyecto completamente compatible y paralelo a WordPress, a la comunidad WordPress y a todo lo que lleva la fundación, pero obviamente vamos a tener que estar ahí. Todo esto está en GitHub, toda la información, todavía no hay web para que la gente se haga un poco la idea. La web, que es fer.pm, apunta al GitHub, pero vamos, que está todo ahí. O sea, se puede ir a la Linux Foundation y se puede ver la parte, digamos, más gubernamental del proyecto, y el resto está todo en GitHub de forma abierta, de forma pública, por lo que cualquiera que quiera ir, contribuir. Yo, por ejemplo, también como detalle curioso, pues 3 días antes del lanzamiento oficial me bajé el plugin, me lo instalé en uno de los sitios que tengo de desarrollo y petó. Y entonces les dije, oye, creo que hay un error en el plugin porque esta parte no va. Entonces abrí un ticket, o sea, me fui a GitHub, abrí un ticket, les dejé ahí el código de lo que había y al cabo de 2 o 3 horas estaba arreglado. Es decir, que me refiero que hay mucha gente, muchos ingenieros, muchas agencias y muchas empresas de hosting que están muy pendientes y que sabemos que en las próximas semanas, esto ya es opinión personal, pero bueno, basado un poco en mi experiencia, yo creo que empezaremos a ver FAIR aplicado en real a partir de octubre. Yo creo que ahora en verano, julio y agosto, las empresas un poco se van a intentar mirar todo, porque claro, por ejemplo, las empresas que tengan que meter infraestructura y demás, pues tendrán que ver cómo poner eso en real. Yo creo que septiembre va a ser el mes en el que empecemos a escuchar más del sistema aplicado, ¿vale? Y a partir de octubre veremos ya empresas que lo instalan por defecto, ¿vale? Yo, para que la gente se haga una idea, ya digo, para mí todo este proceso va a ser en las próximas semanas. Yo en las próximas semanas voy a aplicar FAIR en todos mis sitios personales o de la empresa. Cuando lleve 1 o 2 semanas todo funcionando y compruebe que todo está bien, detecte errores, abra tickets y demás, y vayan saliendo versiones, lo que haré es empezar a determinados clientes, porque yo ya sé mis clientes cuáles asumen más riesgos que otros, cosa comprensible, los iremos implementando de forma progresiva. Entonces yo creo que durante julio, agosto, septiembre vamos a intentar ir aplicando todo, y mi idea es llegar a septiembre, octubre, en el que los clientes más grandes, los que son, entre comillas, más críticos, en octubre ya lo tengan todo aplicado. Entonces, ya digo, yo también, para que la gente un poco sepa, hay tickets, o sea que no voy a desvelar nada secreto. Una de las cosas que se está trabajando es esto que comentaba antes, que es, bueno, para que va un poco en paralelo con lo que, pero hago el inciso. Cuando lanzamos una nueva versión del plugin, en las descargas de GitHub, también te puedes descargar WordPress con el plugin ya instalado, ¿vale? Y desinstalado con, por ejemplo, el Akismet y todo esto que normalmente no se activa, ¿vale? Entonces, nosotros lanzamos ya un paquete en el que viene FAIR. El problema de esto ahora mismo es lo que decía antes, que cuando tú activas WordPress,
Fer no viene activado por defecto, porque no se puede activar el plugin. Entonces, se está trabajando en un MU plugin, que los que conozcáis un poco más WordPress, sabéis que son unas pequeñas piezas de código que se instalan en una carpeta en el WP Content, pero en vez de barra plugins, barra MU-plugins, que son los plugins must use. Eso sí, os vais también a la lista de plugins, hay una pestañita por ahí en una de las opciones que pone must use y veis a veces que normalmente hay 1, 2, 3, no suele haber muchos. La idea es convertir o aplicar FAIR de una manera que se pueda, que por defecto cuando se carga WordPress, por narices, se cargue FAIR, ¿vale? Entonces, de esa forma, cuando instalas WordPress, automáticamente ya FAIR vendrá activo desde el minuto cero, ¿vale? Entonces, de esa forma, no dependerás nunca de WordPress.org. ¿Vale? Porque ahora, por ejemplo, puede pasar que te instalas un WordPress y si WordPress.org, por lo que sea, no funciona bien, te da un error de base. Entonces, eso no tiene ningún sentido que pase. Ha habido gente ya que me ha dicho, tengo una idea para en el salud del sitio meter una serie de cosas para que no se hagan las llamadas de no sé qué. Entonces, está guay porque mucha gente ya se ha acercado, digamos, al proyecto con ideas que nosotros no teníamos, ¿vale? Entonces, está muy guay porque yo creo que el proyecto va a ir creciendo en los próximos meses. Ya digo que yo creo que ahora mismo, si no recuerdo mal, está la versión 0.2 o 0.3. Obviamente, yo creo que cuando la versión 1.0 esté disponible, será cuando realmente lancemos el proyecto, digamos, para el usuario final. Recomiendo enormemente a la gente, sobre todo a las agencias, a los que estemos muy metidos dentro de WordPress, como mínimo que hagáis experimentos. Ya no solo para probarlo, sino para entender el porqué de este proyecto. ¿Vale? Porque ya digo, que de cara a temas legales y a una serie de cosas, es importante que de alguna manera u otra se aplique FAIR. También otra de las cosas que en las próximas semanas haremos es dar mucha información, porque ahora mismo toda la información, si entras en el GitHub, es como muy técnico, no explicamos las razones del porqué del proyecto, ¿vale? Esto que digo yo de desconectar de WordPress y tal, pues coger y decir, mira, WordPress se conecta aquí, 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 está mandando este tipo de parámetros y esta serie de cosas y FAIR lo que hace es sustituir esto por esto, esto por esto, esto por esto, entonces que quede como muy, muy claro el qué es lo que cambia el propio plugin. Que yo creo que eso, hay parte de la documentación, pero está como muy escondida y creo que tenemos que ser como muy, muy transparentes en explicar cada uno de los puntos del proyecto, porque al final no tiene mucho sentido que sea como muy oculto. Obviamente, ya digo, está el código fuente ahí, transparencia 100%, creo que venimos avalados por un organismo que no tiene, no genera sospechas. La Linux Foundation creo que es bastante transparente en ese sentido y que nos esté apoyando creo que es bastante importante. Entonces, eso, yo animo a que todo el mundo, al menos en los entornos de desarrollo y de preproducción y demás, pues se vaya implementando poco a poco el proyecto FAIR. Claro, y otra pregunta, entonces las personas que creen plugins tendrían que subir los plugins a wordpress.org y después a FAIR o cómo va. Yo tengo siempre que subir a wordpress.org y entonces FAIR es el que me conecta con esto. Sí, en principio, o sea, a corto plazo, la gente va a subir los plugins y va a hacer las cosas como hasta ahora. O sea, eso no cambia. Es decir, todos los plugins que estén en WordPress.org van a estar en FAIR. Eso no va a cambiar. Sí que de cara a un futuro, la idea es que, ya digo, las agencias, los desarrolladores puedan tener su propio repositorio. Entonces, si eso está, también hay otra, entrando un poco en un tema más, entre comillas, técnico, la idea es que cada plugin va a tener un identificador único, independientemente
de en qué repositorio está. ¿Vale? Entonces, tú ahora puedes subir el plugin a WordPress.org, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo WP Vulnerability en WordPress.org, tengo algún otro plugin allí. En un futuro, yo me crearé mi propio repo, seguramente, pues tendré un servidor por ahí con mi repo federado conectado a FAIR. Entonces, empezaré a subir los plugins a mi repositorio y ya no estará en WordPress.org, está en mi repositorio. Pero toda la gente que tenga FAIR podrá seguir buscando WP Vulnerability y le seguirá apareciendo dentro de su WordPress. ¿Vale? Entonces, es un tema de... ahí, digamos, sí que habrá un cambio de paradigma en el futuro. Y es que el control de la distribución de los plugins no va a depender de WordPress.org. Porque ya digo, el problema de Dependería WordPress.org... de FAIR. Depende entonces de Tampoco, FAIR. en realidad tampoco es que dependa de FAIR, porque FAIR en sí no va a hacer nada, porque como yo como desarrollador voy a tener mi propio repositorio federado, el control del repositorio lo voy a tener yo. Pero en mi repositorio solo voy a tener mis plugins, ya sean gratuitos o de pago. ¿Vale? Entonces, la idea es que en un futuro cada empresa tenga su propio repositorio. Otra cosa es que luego aparezcan otras cosas parecidas a WordPress.org. Pero imagínate que yo ahora lanzo wp-misplugins.com y entonces monto una plataforma en la que la gente puede subir sus plugins y la revisión de plugins y todo se hace de forma diferente a como se hace en WordPress.org. Pero los plugins van a estar ahí. ¿Vale? Entonces la gente que utilice FAIR pues tendrá acceso a esos plugins. ¿Vale? Ya digo, como la Desde idea... FAIR tendrá acceso a todos los repositorios que cree cualquiera. Sí, sí, por eso son... Habrá un listado general donde se unan todos los repositorios, Sí, algo así. claro, en realidad como el sistema es federado, para que os hagáis una idea, no sé si conocéis Blue Sky, ¿vale? Blue Sky es como la alternativa a Twitter, ¿vale? Sí, sí, Blue sí. Sky, una de las grandes diferencias de Blue Sky con Twitter es que Blue Sky funciona con un protocolo abierto, que si no recuerdo mal se llama AT, ¿vale? Es el protocolo AT o el proto AT. FAIR está basado un poco en ese protocolo, ¿vale? Es decir, FAIR funciona con una tecnología de distribución de mensajes como de redes sociales. Entonces, para nosotros, cada plugin, cada elemento es como un tweet, ¿vale? Y un tweet también, entre otras cosas, pues tiene retweets, tiene, por ejemplo, marcar como favoritos, ¿vale? Quizá es más conocido o más parecido a cómo funciona Mastodon, ¿vale? Mastodon, que no deja de ser también parecido a Blue Sky, pero creo que Mastodon lo tiene como mucho más visible porque, por ejemplo, yo tengo un servidor de Mastodon que se llama wpmastodon.es, pero luego tienes el mastodon.social, el Mastodon. No sé qué, no sé, hay como un montón de Mastodons y cada servidor pues tiene su dominio y la gente está en un servidor de esos. Pero todo es federado, es decir, yo desde WP Mastodon puedo ver lo que la gente en mastodon.social publica. Yo puedo seguir a una persona que está en otro repositorio. Y cuando hago una búsqueda en mi usuario de Mastodon, en WP Mastodon, puedo ver los tweets, digamos, los mastodons, no sé cómo se llaman, los tuts de cualquier sitio de la red. Vale, pues esto funciona un poco lo mismo. Es verdad que Blue Sky por ahora solo hay como un gran servidor de Blue Sky, todo el mundo está en el mismo sitio, que es lo que está pasando ahora con FAIR, que es que ahora solo hay como un gran servidor desde donde descargar todo, pero tecnológicamente hablando, cualquiera podría conectarse. Una de las cosas que yo quiero encargarme dentro del proyecto FAIR es un poco ser ese vínculo de explicar cómo poder federar tu propio repositorio o cómo las empresas de hosting van a poder hacer crecer esos repositorios alojando el suyo propio o pudiéndose conectar al sistema federado. Y habías dicho al principio, habías conectado que también queréis que FAIR funcione para otros CRMs.
Sí, esto, la idea es que funcione con Typo3, con Drupal, con Joomla, bueno, en realidad con cualquier cosa de código abierto que tenga como, pues eso, sistemas de descargas y demás. Tecnológicamente hablando, la parte de las descargas ya existe, o sea, en realidad sería cuestión de añadir otros repos, ¿vale? O sea, no tiene más, porque al final WordPress es uno más, es como una red dentro de los repositorios federados, pero se puede crear ya la red de Drupal, de Joomla, de Typo, y habría que crear, obviamente, ese plugin, esa conexión al sistema federado. El otro día, por ejemplo, en el evento del Alt Control, una de las cosas que se habló es el tema de la Cyber Resilient Act, del CRA. Y, y no sé si a lo mejor alguien se acuerda, pero hace un año cuando se lanzó, digamos, o se hizo como bastante público, cuando se medio aprobó el tema de la CRA o cuando se iba a aprobar, se creó la Open Web Foundation, si no recuerdo mal, que agrupa Typo3, Drupal, Joomla y WordPress. Y WordPress se ha desconectado de esa fundación porque nadie contesta en WordPress, ¿vale? Entonces, claro, esto es un problema porque la CRA tiene una serie de obligaciones. Por ejemplo, una de las cosas que tiene que permitirse es que los servidores actualicen los sitios, ¿vale? Es decir, tú hasta ahora, cuando tú, digamos, cualquier usuario de WordPress, cuando veía una versión nueva o, por ejemplo, si tienes vulnerability, que te dice, este plugin tiene una vulnerabilidad y tienes ahí te dice, tienes una versión nueva para actualizar, pues claro, normalmente le das a actualizar, recargas y ya la vulnerabilidad, entre comillas, ha desaparecido porque esa nueva versión se ha actualizado. Pero ese proceso lo tienes que hacer tú, ¿vale? Una de las cosas a las que te obliga la CRA, la Cyber Resilient Act, es que de forma remota se tienen que actualizar los parches de seguridad de las webs, ¿vale? Esto implica Ujú. que el proceso va al revés. Es decir, que un servidor remoto se conecta a tu web y te actualiza el software sin darle tu permiso. ¿Vale? La ley te obliga a eso. Es decir, esto por mucho que la gente no quiera, la ley te va a obligar a esto. Claro, esto cambia un poco el paradigma, porque ¿cómo sé que quien actualiza el plugin realmente está actualizándome el plugin y no me está metiendo cualquier mierda? O un virus, o un agujero, o cualquier cosa. Entonces, una de las cosas que tiene FAIR es que todas las descargas y todo el sistema está cifrado, está firmado, cosa que WordPress.org no tiene. O al menos por ahora no lo tiene. Otra cosa es que ahora lo tenga que lanzar o siempre se ha hablado de que se iba a hacer, pero nunca se hacía. Entonces, otra de las cosas importantes de usar FAIR es que sabes que cuando te descargas algo, te estás descargando eso y no otra cosa. Cosa que, ya digo, con WordPress no suele pasar, pero técnicamente no se puede comprobar que lo que te descargas es realmente lo que te descargas. ¿Vale? Por ejemplo, para que se entienda, si una empresa de hosting tiene un sistema intermedio entre tu web y WordPress, podría, por ejemplo, no lo sé, me lo invento, o pongo un ejemplo más claro. Hay empresas de hosting que tienen sus propios plugins de seguridad, de performance y demás. Tú imagínate que tienes que un cliente tuyo, yo estoy en el hosting A y un cliente, un WordPress que está alojado en el hosting A, se intenta descargar un plugin de estos del hosting B. Pues a lo mejor el hosting A dice, ¡hala! ¿Por qué se va a descargar el plugin del hosting B? Y lo que hace es interceptarlo y en vez de descargarte el plugin del B, te descarga el suyo propio. Esto ya digo, no pasa, pero técnicamente podría pasar. ¿Vale? Entonces, claro, esto es un problema. Entonces, con el proyecto FAIR esto no puede pasar.
¿vale? Porque si te descargas eso y nadie puede interceptar la comunicación, porque si alguien intenta interceptarla, cuando se hace la validación, obviamente no validaría y entonces te saldría un aviso diciéndote, cuidado, que aquí ha pasado algo, que alguien está intentando, entre comillas, hackear tu sitio, ¿vale? Entonces, eso es algo que ya digo, hasta ahora WordPress no puede. Y ya digo, una de las cosas que en un futuro se va a implementar, sobre todo porque antes de mediados del año que viene se tiene que implementar, porque todo el mundo lo tiene que implementar, es las actualizaciones de seguridad remotas. Entonces, esto es algo que se tendrá que aplicar, es decir, que si alguien, un proveedor, un desarrollador lanza una versión, una actualización de seguridad, que eso hay que definirlo, porque ahora mismo está como en una tierra de nadie, pero la ley te obliga a que las actualizaciones de seguridad solo actualicen ese error, no pueden añadir funcionalidad nueva y tal, cosa que ahora sí que se hace. Claro, se podrá parchear en remoto, porque claro, sabes que en realidad no te va a romper nada. Vas a corregir ese error de seguridad, pero no te añade ninguna funcionalidad ni nada. Entonces, esto permite o va a permitir que se hagan actualizaciones en remoto. Y como FAIR hace toda esa validación y demás, en principio vamos de forma segura. WordPress lo hace, pero no lo hace de forma segura. Es decir, en realidad una empresa de hosting podría forzar una actualización, pero podría inyectarte cualquier cosa. Entonces, bueno, eso es otra de las funcionalidades de FAIR que está ahí, no es quizá lo más visible, pero bueno, está. Vale, vale. Pues bueno, ha sido una explicación bastante minuciosa sobre todo este proyecto. Yo te quería preguntar también, porque no lo entiendo muy bien, la vinculación entre Aspire Press y FAIR. Hablaste un poquito de esto Uh hace un -huh. momento, pero si puedes pues, especificar un poquito más cómo están, cómo dependen uno del otro. Vale. A ver, Aspire Press empezó más o menos en octubre, noviembre del año pasado. Empezó como un proyecto, ¿eh? O sea, esto, entre comillas, no tiene nada que ver con FAIR. Una serie de personas, pues dijeron, no sé, vamos a ver cómo solucionamos lo del WP Engine, ¿vale? Es decir, esto de me han cortado el acceso, pues entonces ellos lo que crearon fue como un proxy, un puente entre WordPress y tu sitio. Estos sí que hacían de intermediarios, ¿vale? Entonces, básicamente también crearon un pequeño plugin que lo que hacía era que cada vez que tú hacías una llamada a WordPress, a wordpress.org, en realidad pasabas por una parte intermedia y esa parte intermedia lo que hacía era descargarse ese plugin, ¿vale? Es decir, ¿qué pasaba? Que si que como ellos iban guardando todos los plugins y todas las versiones y todo, es decir, tenían como una especie de copia alternativa del repositorio oficial de WordPress. Claro, si la gente de WP Engine se instalaba ese plugin bueno, esto en la época en la que o sea, los clientes de WP Engine no se podían conectar a WordPress.org, pues si te instalabas ese plugin, claro, como no pasabas directamente a WordPress, que pasabas por este tercero, claro, eso sí que funcionaba. Entonces, a la gente de WP Engine sí que se podían descargar esos plugins porque hacían de intermediarios. ¿Vale? Esto es la idea inicial de ese proyecto. En este caso, lo que se ha hecho es, como AspirePress tiene una copia de todo el repositorio de WordPress, ellos son ese primer repositorio federado. ¿Vale? Es decir, FAIR como tal no tiene ningún repositorio. Son la gente de AspirePress que se ha, entre comillas, ofrecido para participar dentro del proyecto FAIR y ellos han sido los primeros que han puesto su infraestructura para el proyecto. ¿Vale? Entonces, ellos, digamos, son, digamos, lo que hacen es una copia de WordPress.org. Si en algún momento WordPress.org se federa, AspirePress probablemente lo que haga es quitar ese servidor, porque claro, AspirePress como tal ya no tendría sentido porque tenemos WordPress.org. Aquí, digamos,
ellos siguen haciendo ese intermediario con WordPress.org, pero bueno, está bien, es un... incluso aunque WordPress.org no se federe o se federe, tendría cierto sentido que AspirePress mantenga ahí una copia, porque no dejan de ser una copia, es decir, no dejan de aportar otro punto de que si en algún momento WordPress.org falla, pues no pasaría nada. Si WordPress estuviera federado y AspirePress falla, pues tampoco pasaría nada. Al final es un añadir menos de un punto menos crítico dentro de los mantenimientos de los WordPress. Al final, básicamente, lo que aportan en eso. Hago un inciso en el Control.org. Una de las charlas que hubo en esa segunda parte fue precisamente de uno de los desarrolladores, uno de los que están en el proyecto de AspirePress, y está el vídeo grabado. Entonces, quien quiera entender más cómo funciona el proyecto de AspirePress, que tienen el AspirePress Cloud, el Sync, el, no sé, el Explore y tal, pues está ahí. Para que os hagáis una idea, una de las cosas que han lanzado es o está en beta, yo no he entrado, pero enseñaron unas capturas, se llama AspirePress Explore y básicamente es como el directorio de plugins de WordPress en el que puedes ir, buscar, te sale como una ficha, es una web, te sale como una ficha de cada plugin con sus valoraciones y sus todos. Entonces viene a ser como un clon, digamos, ya no solo están clonando el software, también están clonando la web. Por si algún día la web de wordpress.org/plugins no funciona, pues te puedes ir a AspirePress, no sé cómo se llamará, /explore o algo así, y entonces ahí podrás ver o podrás buscar, pues eso, el core, los plugins, los temas, y tendrás una copia de todo. Vale, vale. Pues ahora otra preguntita, Venga. que es, ¿cómo va a financiarse todo este proyecto? Muy buena pregunta. A ver, Fer, en principio se va a patrocinar con, o sea, se va a financiar con sponsors, con patrocinadores, ¿vale? Y hay Vale, alguno, digamos, va a haber como dos partes, ¿vale? Es decir, hay una parte de financiación de lo que es el proyecto y la parte más, entre comillas, gubernamental, que esa parte la organiza la Fundación WordPress, la Fundación Linux, la Linux Foundation, y entonces, claro, digamos, los sistemas de control financiero van a venir por ahí, ¿vale? Entonces, sobre todo ahí yo creo que el apoyo financiero, digamos, va a depender más de lo que es mantener pues el GitHub, los Slack, las herramientas y demás, ¿vale? Es decir, toda la parte del comité, todo un poco la parte de infraestructura del proyecto. Eso, digamos, es la parte de financiación ya digo, del proyecto. Luego, por otro lado, está cómo va a ser la financiación de las personas y organismos que participan, ¿vale? Entonces, para eso va a haber diferentes formas de financiarse. Sí que la Linux Foundation es probable que abra algún camino, pero sobre todo va a estar más enfocado a, ya digo, a empresas y demás. Y tenemos el apoyo de la WPCC, si no recuerdo mal, que es una fundación de Estados Unidos que a través de Open Collective van a ayudar a financiar y a sponsorizar a personas que participan en el proyecto, ¿vale? Una de las cosas que está muy clara es que nadie tiene por qué ser esclavo de este proyecto. Es decir, que quien quiera participar de forma activa, es decir, una cosa es contribuir puntualmente en un proyecto, en abrir un ticket, en cualquier cosa, pero si hay gente, digamos, que va a estar, entre comillas, trabajando en el proyecto una serie de horas semanales, mensuales, pues sí que de alguna manera se va a facilitar el encontrar los sponsors. Aquí hay que tener muy presente que por ahora, y no parece ser el camino,
no va a haber eventos, no va a haber, digamos, equipos, o sea, todos los equipos son bastante técnicos, es decir, que lo que se van a financiar son horas de estar picando código, de estar creando documentación, o sea, cosas que son muy tocables, muy reales, muy factibles. Entonces, va a haber, se está trabajando en ello, ya ha habido gente que ha metido pasta, o sea, porque el otro día en cuanto se lanzó, se abrió un poco la convocatoria, pues ya había como $1.000 por ahí, al que ya hablo de en una hora, o sea, que ya habían como donaciones de $1.000. Entonces yo creo que con el paso de los próximos meses, pues habrá que ir viendo quién participa, de qué manera y demás. Por ahora todo se ha ido financiando por parte de empresas y agencias, es decir, las empresas de las personas que han estado trabajando en el proyecto han sido las que han ido pagando ese tiempo, pero la idea es, digamos, financiar, ya sea a través de las empresas, ya sea de forma externa, a las personas que participen. Y esto ya lo dejo un poco a nivel personal, ¿vale? Para que la gente un poco entienda. La gente que me conoce sabe que yo nunca no he estado patrocinado cuando he participado en WordPress, en la comunidad de WordPress. Ujú. Es algo que mi idea es que siga siendo así, es decir, mi contribución a WordPress me la voy a auto-sponsorizar yo, o sea, lo paga mi empresa con horas, ¿vale? Pero bueno, básicamente son mis horas, o sea, digamos, No, no me estoy pagando nómina por ello, no me estoy pagando un extra, sino simplemente es que mis horas de trabajo que no dedico a trabajar en mi empresa, pues las dedico a programar o a participar dentro de la comunidad WordPress. En el caso de Fair, ya digo, yo hasta ahora he participado de forma muy limitada, entonces un poco me lo he estado auto-sponsorizando, pero sí que tengo varias ideas en mente y quiero participar de forma bastante activa con una serie de horas, no sé si semanales o mensuales, pero no sé, 20 horas mensuales o no sé, pues tampoco creo que necesite más. Entonces, esas horas sí que es probable que las pida como financiación externa. Es decir, me voy a buscar a un patrocinio externo que me ayude con eso. Porque mi idea es, pues eso, estar un poco ayudando pues a empresas de hosting o a quien tenga, o por ejemplo, lo que decía antes de las agencias que quieran montar esa pequeña infraestructura y demás, pues sobre todo estar ayudando tanto a mejorar esa parte de infraestructura, pero sobre todo pues documentación, de forma proactiva pues no sé, mejorar cosas, mejorar procesos, hacer algo más sencillo, hacer, por ejemplo, un pequeño directorio de empresas de hosting que vayan que estén participando en el proyecto y que quieran aparecer. Entonces, pues bueno, una serie de mini proyectos y demás, pues que estarán ahí. ¿Puedes repetirme la fecha en la que piensas que ya puede estar todo implementado? Yo creo que será octubre. Obviamente antes de final Octubre. de año, sí, yo creo que, a ver, ahora este proyecto se ha llevado durante 6 meses, básicamente, porque se empezó a mediados, finales de enero. O sea, las conversaciones empezaron en diciembre y realmente, digamos, cuando miras el GitHub y los repos y tal, y el Slack y demás, todo es más o menos de mediados, finales de enero. O sea que se ha hecho, ya digo, en 5 o 6 meses. Entonces, claro, ahora hay mucha gente que se va a tomar un poco de, entre comillas, vacaciones, porque realmente se las merecen. Y, Claro. y entonces yo creo que ahora en julio se va a retomar, pero bueno, hay muchos países, sobre todo en Europa, que es de donde viene la gran parte del peso de este proyecto, pues claro, hay muchas vacaciones, entonces julio y agosto yo creo que bueno, va a ser de esos momentos de me lo voy a mirar. Yo creo que en septiembre se empezarán a ver algunas primeras aplicaciones y a partir de octubre yo creo que empezaremos a ver cosas más reales, ¿vale? O sea, a ver, y aquí ya los tiempos dependerá mucho de documentación, de lo fácil o difícil que se los pongamos a la gente, entonces ese tipo de cosas. De todas formas, ya digo, Pero un estimado octubre. Un estimado sería Sí, octubre, más o yo creo menos. que sí.
Yo creo que entre octubre y diciembre empezaremos a ver el peso del proyecto. Y ya a partir de ahí, pues bueno, ya dependerá un poco de la aceptación que tenga. Pero ya digo, Claro, claro. hay empresas grandes de hosting bueno, seguramente si miráis las que no han estado en la WordCamp Europe, de sponsors y tal, pues ya os podéis imaginar Mm, que las grandes vale, vale, pues ya me voy esas, imaginando. incluso algunas que han estado ahí también lo han dicho, o sea Ah, que, pero bueno, sobre todo hay dos o tres muy claras que no han estado, que todos sabemos cuáles vale, son, que tienen mucha, mucha, mucha pinta que lo van a implementar. O de sea, apoyarlo. yo sé dos o tres que ya digo que son bastante claras que está, o han estado metidas Y en una el proyecto. pregunta, Dime. ¿no crees que es un poco como atrevido basar todo este proyecto en WordPress? Porque no sé, si WordPress dejara de existir o si de alguna manera lo cerraran, pues ya Proyecto First dejaría de existir. No, no tiene por qué. Y explico el por qué. Si WordPress dejase de existir, la gracia es que, bueno, WordPress en realidad como tal no puede dejar de existir. ¿Vale? Eso Vale, partamos así. muy Entonces, bien. o sea, el core de WordPress no puede dejar de existir porque está ahí, o sea, está el repo abierto, está en GitHub y en cualquier momento cualquiera puede hacer un fork. Para que os hagáis otra idea, existen forks de WordPress. Existe uno muy antiguo, entre comillas, que se llama Classic Press. Es uno de los proyectos que existe desde WordPress 5.0. Es muy, muy, muy probable que Classic Press lo que haga es implementar FAIR por defecto. O sea, estoy casi convencido de que lo van a hacer. No sé nada, ¿eh? No he hablado con ellos, pero mi intuición dice que es muy probable que esta gente lo que haga es implementar FAIR, porque al final ellos lo que tienen es un fork de WordPress que lo que hace es desconectar Gutenberg, o sea, todo lo que es el editor de bloques, y Classic Press, entre comillas, lo que hace es dejar el editor Classic, por eso se llama así el proyecto. Mm, Entonces, yo vale, creo que precisamente por dar un paso más de desconexión de WordPress, lo que van a hacer es desconectar de WordPress.org. Entonces, mi intuición dice que el proyecto Classic Press va a ser uno de los primeros proyectos que va a implementar FAIR de forma nativa, es decir, que cuando tú te instales Classic Press vendrá. Sí que yo creo que se esperarán a que nosotros demos la solución esta que comentaba antes del MU plugin y tal, para que realmente cuando te instales Classic Press automáticamente se active el plugin. Entonces, bueno, es un tema de cuestión de tiempo, pero yo creo que sí, que irán saliendo cositas. No me extrañaría que en un momento dado salgan otros proyectos, otros forks, pero bueno, no es nuestro negociado en ese sentido. Nuestra idea no es lanzar un fork, nosotros estamos como complemento de WordPress, pero si en un vale. futuro WordPress, ya digo, no sé qué va a pasar con el tema del juicio, pero si pongamos que en el juicio se va todo a la basura, pues claro, o sea, alguien se haría cargo del proyecto. No sé si seguiría siendo WordPress, si seguiría otra cosa, pero alguien se haría cargo y obviamente Fer estará ahí para apoyarlo. No va a haber nunca ningún problema con eso. Vale, bueno, el proyecto surgió dentro de un contexto determinado, así Ujú. que te haré esta pregunta. ¿Se trata de una innovación o una reacción? A ver, es algo, para mí es una innovación porque es algo que se llevaba hablando desde hacía ya mucho tiempo dentro de WordPress, pero nunca se hacía. Es decir, el tema o sea, el tema de desconectar de WordPress.org de alguna manera no es una cosa que se haya hablado mucho, entre comillas, porque obviamente no se iban a crear tickets que intentasen desconectar de WordPress, pero ya ha habido bastantes proyectos que lo han, no intentado, pero bueno, que se han trabajado y siempre ha habido dudas de
¿por qué viene Akismet, que es un producto de Automatic, y no viene otro plugin? ¿Por qué viene Gravatar por defecto? O sea, ha habido ya una serie de preguntas desde hace mucho tiempo. Y el tema de desconectar de los repos en realidad, de implementar otros repos, es algo que también hay tickets por ahí. En realidad, es bastante curioso porque una de las cosas que se comentaba el otro día en FAIR, en el equipo de FAIR, era que, claro, ya hay varios tickets que tratan todas las cosas que FAIR ya hace. Entonces, claro, una de las cosas que se hablaba es, si WordPress implementa eso de forma nativa, FAIR va a tener sentido, ¿vale? Entonces, un poco era eso, que a lo mejor el proyecto acaba muriendo porque la propia WordPress implementa todo eso. Obviamente sería genial que WordPress implementase todas las cosas que FAIR hace de forma nativa. Como sabemos, o al menos yo sé que no va a pasar, pues tengo bastante claro que esto va a durar mucho. También vuelvo a lo de antes. FAIR, su primer subproyecto es WordPress, pero esto es una cosa que está abierto a cualquier otra cosa. O sea, no es un poco los que conozcan desarrollo de Node y demás, conocen el NPM, que es el Node Package Manager. El proyecto FAIR en realidad es el FAIR Package Manager. O sea que en realidad es lo mismo que NPM, lo que es NPM para Node, JS, FAIR es para WordPress, ¿vale? Un poco eso, o sea que no nos hemos inventado nada, o sea, estamos intentando dar un paso más y poner una solución en algo que, por ejemplo, la gente que programa en Node utiliza, es decir, o sea, NPM no existía hasta que existió y está ahí. Y NPM depende de Microsoft, aunque no de JS, si no recuerdo mal, depende de Facebook o de Meta, o no sé, ahora a lo mejor me estoy liando un poco, o React, por ejemplo, que React también tiene cosas de este estilo. Pues un poco pasa lo mismo, al final Microsoft está metida por un lado, pero Meta está también por otro, entonces, o sea, al final es una cosa que se hace por el bien común y cada empresa pues aporta un poco lo que puede. Nosotros lo hemos intentado hacer desde lo que conocemos, que es el código abierto, es todo el tema del free software y el open source, entonces estamos en lo que nos pertoca, que es lo que, ya digo, que lo que nos toca y nos hemos ido a buscar a un compañero de viaje, que es la Linux Foundation, que ya digo, lleva ahí más años que Matusalén en Internet y en general en todo el mundo de la informática, pues con ellos que vamos. Vale, pues Javier Casares, muchísimas gracias. Nada, Nos has tío. dado muchísima información, se entiende mucho mejor, al menos yo entiendo mucho mejor de qué va todo el proyecto. Habrán, por supuesto, muchas más preguntas que ya irán saliendo y también que dependerán de cómo se va desarrollando el proyecto y los próximos pasos que vayáis a dar. En principio, pues lo tendremos para octubre, según nos has comentado, y pues estaremos atentos. Y pues muchísimas gracias por compartir hoy toda esta información. A ti por querer escucharme, que he soltado una chapa bastante importante. Pero bueno, creo que es lo que tú dices. Creo que he intentado explicarlo con el máximo detalle posible. O sea que si alguien está muy interesado, pues aquí tiene un poco la explicación. Ya digo que faltan cosas, ¿eh? Podría haber seguido explicando otras cosas, pero bueno, lo más gordo del proyecto está aquí. Yo seguramente intentaré, como creo que soy por ahora la única persona española, ya no solo de España, sino en general que habla español en el proyecto, voy a intentar hacer un sobreesfuerzo de publicar más información en castellano y demás, sobre todo para la gente que no tenga tanto conocimiento técnico y en inglés. Entonces intentaré un poco dar más pistas un poco de todo, a ver si lanzamos más la web o a ver qué se lanza que sea más fácil de seguir, porque molaría tener un blog o algo para ir explicando todas las novedades, pero bueno, mientras tanto irán saliendo cosas, así que seguid atentos.
Pues muy bien y pues nada, ahora nos despedimos. Adiós.